Oculto entre las vastas paredes del Gran Cañón yace un mundo antiguo que desafía la lógica y la historia tal como la conocemos. Bajo las capas de roca y siglos de olvido, los ecos de criaturas extintas, restos de culturas antiguas y descubrimientos asombrosos aguardan, cambiando para siempre nuestra comprensión de lo que sucedió aquí hace milenios. Desde seres gigantes que alguna vez caminaron por estas tierras hasta misteriosas estructuras subterráneas que parecen sacadas de un mito, cada hallazgo nos enfrenta con preguntas sin respuesta, contradicciones históricas y hasta teorías que rozan lo inexplicable. Número 1. La majestuosidad del Gran Cañón. Escondido en el suroeste de los Estados Unidos, el Gran Cañón es una maravilla natural que no deja a nadie indiferente. Este imponente cañón, con sus 445 kilómetros de longitud y más de 1 kilómetro de profundidad, es visitado anualmente por millones de personas que quedan cautivadas por sus asombrosos paisajes. Sin embargo, bajo sus icónicas capas de rocas rojas y naranjas, se oculta un mundo de misterios y descubrimientos sorprendentes. A lo largo de los años, los exploradores han encontrado indicios que parecen remontarse a tiempos inimaginables, revelando secretos antiguos que podrían cambiar el curso de la historia tal como la conocemos. Mucho más allá de sus panorámicas, el Gran Cañón es un verdadero registro del pasado geológico y biológico del planeta. Aquí, las rocas narran historias de eras antiguas, de criaturas hoy extintas y de un clima que ha cambiado drásticamente, desde fósiles de animales gigantes hasta formaciones rocosas que se remontan a millones de años. Cada rincón es una pieza en el rompecabezas de la evolución terrestre. Y aunque algunas teorías y leyendas asocian estas formaciones con eventos misteriosos o incluso paranormales, la ciencia tiene respuestas que son, en sí mismas, igual de fascinantes. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en el Gran Cañón incluye hallazgos de restos fósiles que, según algunos investigadores, podrían sugerir que este lugar alguna vez fue habitado por especies hoy desaparecidas. Además, se han encontrado señales de culturas antiguas que habitaron la región, dejando detrás vestigios arqueológicos que dan un vistazo a la vida y a las creencias de los pueblos nativos. Estos descubrimientos, combinados con la historia geológica del cañón, lo convierten en un lugar único, donde el tiempo parece haberse detenido en sus capas de roca. Número 2. El gigante perezoso terrestre de Shasta. Hace unos 5 millones de años, una extraña criatura vagaba por los paisajes de lo que hoy es América del Norte. Se trataba del perezoso terrestre de Shasta, una especie gigantesca que superaba en tamaño a los actuales elefantes. Con una masa de hasta 4 toneladas, estos colosos de la era del Pleistoceno no se parecían en nada a los perezosos que conocemos hoy. Este perezoso antiguo caminaba sobre sus patas traseras, lo que lo hacía único entre los mamíferos de su tiempo. Este animal herbívoro, aunque no era carnívoro, se cree que también cazaba ocasionalmente para complementar su dieta. Su tamaño y fortaleza le permitían enfrentarse a algunos de sus potenciales depredadores. Durante miles de años, los perezosos de Shasta habitaron zonas de clima húmedo y vegetación abundante, especialmente en áreas como el Gran Cañón, que en su época era un lugar mucho más verde y fértil. Estos enormes herbívoros se alimentaban de hojas y otros materiales vegetales que encontraban en su entorno. El descubrimiento de restos fósiles en algunas cuevas del Gran Cañón ha permitido a los científicos estudiar cómo era la vida de estos gigantes prehistóricos. Se han hallado fragmentos de cráneos, parches de pelo e incluso heces fosilizadas que aún conservan su olor después de miles de años. La preservación de estos restos ha sido posible gracias a las condiciones secas y estables del ambiente en las cuevas, ofreciendo una ventana al pasado para conocer cómo vivían y se adaptaban estos majestuosos animales. Número 3. Pseudoescorpiones de las cuevas. En las profundidades de una cueva remota del Gran Cañón, un grupo de investigadores se encontró cara a cara con unas pequeñas criaturas que parecían escorpiones. Estos diminutos animales, que se escabullían por el suelo de la cueva, no eran escorpiones comunes. Su aspecto y comportamiento llevaron a los científicos a sospechar que podían estar ante una especie completamente desconocida. Tras años de análisis de ADN y estudios de comportamiento, se confirmó que se trataba de pseudoescorpiones, una especie única adaptada a vivir en la oscuridad absoluta. A diferencia de los escorpiones comunes,
Estos pseudoescorpiones no poseen la característica cola con aguijón venenoso. En su lugar, han desarrollado un par de pinzas en las que almacenan veneno, el cual utilizan para inmovilizar a sus presas, como pequeños insectos y ácaros. Esta habilidad los convierte en cazadores eficientes en el oscuro y húmedo ambiente de las cuevas, donde los recursos son limitados y la adaptación es clave para la supervivencia. Lo que hace fascinante a estos pseudoescorpiones es su total dependencia de sentidos distintos a la vista. A lo largo de milenios, han evolucionado hasta el punto de perder por completo el sentido de la vista, lo cual demuestra la capacidad de las especies para adaptarse a entornos extremos. En cambio, sus sentidos del tacto y de detección química se han vuelto increíblemente sensibles, lo que les permite navegar y cazar en la oscuridad total. Número 4. Fósiles en el cañón nautiloideo. En las profundidades del Gran Cañón se encuentran huellas de una vida marina antigua que sorprende tanto a científicos como a exploradores. Uno de los hallazgos más destacados es el de los fósiles de Nautiloides ortocono, criaturas marinas que vivieron hace aproximadamente 500.000 a 2 millones de años. Estos antiguos animales, similares a los calamares modernos, tenían una concha alargada en forma de cono y vivían en los mares poco profundos que alguna vez cubrieron el área. Estos fósiles se encuentran en la formación de caliza Redwall y han generado controversia en el mundo científico, mientras que los geólogos tradicionales consideran que los fósiles son resultado de un proceso de fosilización gradual en el fondo marino. Algunos creacionistas afirman que estos fósiles son evidencia de un evento catastrófico, como el diluvio universal descrito en textos antiguos. Según esta teoría, el rápido entierro de estos organismos en sedimentos habría permitido su conservación en condiciones ideales para la fosilización. Sin embargo, la mayoría de los expertos creen que los nautiloides ortocono vivieron en el océano durante miles de años y que sus caparazones se hundieron hasta el fondo, alineándose con las corrientes. Este patrón es común en otros sitios de fósiles y no indica un evento catastrófico. La presencia de estos fósiles no solo es un testimonio del pasado acuático de la región, sino que también nos permite vislumbrar cómo era el mundo antes de la aparición de los continentes como los conocemos hoy. Número 5. Serpiente de cascabel del Gran Cañón. Es sin duda una de las habitantes más fascinantes y temidas del Gran Cañón. Conocida por su capacidad de camuflaje y su mortal veneno, esta serpiente ha desarrollado técnicas de supervivencia que le permiten mimetizarse perfectamente con el entorno. Su coloración varía entre tonos de marrón, rojo y tostado, lo que la hace prácticamente invisible entre las rocas del cañón. Aunque muchos temen a esta serpiente, lo cierto es que prefiere evitar el contacto humano y solo ataca si se siente amenazada. Una de las características más distintivas de esta serpiente es su cascabel, una estructura hecha de queratina que produce un sonido intimidante al ser agitada. Este ruido es una señal de advertencia para que los depredadores o intrusos se mantengan alejados. Sorprendentemente, la velocidad con la que vibra el cascabel puede alcanzar hasta 50 veces por segundo, un mecanismo que le permite sobrevivir en este desafiante entorno. A pesar de su veneno potente, las mordeduras de esta serpiente rara vez son letales. Curiosamente, nunca se ha registrado una muerte por mordedura de serpiente en el Gran Cañón, aunque sí se reportó un caso en el que un excursionista sufrió un ataque cardíaco debido al susto que le provocó el encuentro inesperado con una de estas serpientes. Número 6. El extinto guepardo americano. Durante el Pleistoceno, el Gran Cañón era un lugar muy distinto al que conocemos hoy. Aunque gran parte del mundo estaba cubierto de hielo, esta región disfrutaba de un clima templado que atraía a una gran variedad de animales herbívoros y, por supuesto, a sus depredadores. Entre estos cazadores se encontraba el guepardo americano, una especie de felino extinto que alguna vez dominó el ecosistema del cañón. El guepardo americano era un cazador formidable, con una velocidad y agilidad comparables a las de los guepardos modernos. Sin embargo, a diferencia de los felinos actuales, estos guepardos desaparecieron junto con otras especies durante la extinción del Pleistoceno. Durante mucho tiempo, se creía que los restos encontrados en el cañón pertenecían a pumas, pero análisis recientes han confirmado que en realidad se trataba de los huesos de este gran depredador.
Estos restos no fueron hallados en el lugar exacto de su muerte. Se cree que los huesos fueron arrastrados por otros animales carroñeros hasta las cuevas del Gran Cañón. Este hallazgo ofrece una ventana al pasado y nos recuerda que, aunque el paisaje del cañón ha cambiado, alguna vez fue el hogar de un ecosistema diverso y vibrante, donde depredadores y presas coexistían en equilibrio. Número 7. Ruinas de Tuzayán. En las áridas tierras del Gran Cañón se encuentran las ruinas de Tuzayán, un antiguo asentamiento de los indios pueblo que data de hace aproximadamente 800 años. Estas ruinas, aunque modestas en comparación con otras construcciones antiguas, representan uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de la región. Este pequeño pueblo en forma de U, compuesto por viviendas, almacenes y una cámara ceremonial conocida como kiva, proporciona una visión fascinante de la vida en esa época. Los estudios realizados en los anillos de los árboles cercanos sugieren que los habitantes de Tuzayán vivieron aquí durante unos 20 años, enfrentándose a desafíos ambientales y sociales. Este asentamiento está ubicado a unos 2 kilómetros de la famosa Desert View Watchtower y fue excavado por primera vez en la década de 1930. Posteriormente, se llevaron a cabo esfuerzos de conservación para proteger este sitio histórico. Las ruinas de Tuzayán no solo son un testimonio de la adaptabilidad y resistencia de los pueblos pueblo, sino que también reflejan una época de cambio cultural y social. A lo largo de los años, los habitantes de Tuzayán lograron sobrevivir y prosperar, adaptándose a un entorno difícil y manteniendo sus tradiciones y costumbres. Número 8. La rana leopardo de Chiricahua. En el vasto ecosistema del Gran Cañón, la rana leopardo de Chiricahua se ha ganado un lugar especial. Esta especie de rana, caracterizada por su piel marrón verdosa con manchas oscuras, es nativa del suroeste de los Estados Unidos y habita en las áreas más húmedas de Arizona y Nuevo México. Conocida por su capacidad para mimetizarse con su entorno, la rana leopardo de Chiricahua utiliza su camuflaje para protegerse de los depredadores y para pasar desapercibida entre la vegetación y los charcos donde suele vivir. Lamentablemente, esta rana se encuentra en peligro de extinción debido a varios factores. El cambio climático ha causado sequías cada vez más frecuentes en su hábitat, lo cual ha afectado seriamente las fuentes de agua de las que depende. Además, la invasión de especies como las ranas toro americanas ha aumentado la competencia por los recursos. Para empeorar las cosas, un hongo agresivo llamado Batrachochitrium dendrobatitis ha comenzado a atacar la piel de estas ranas, afectando su capacidad para absorber agua y electrolitos esenciales. A pesar de ser una criatura esquiva, la rana leopardo de Chiricahua desempeña un papel importante en su ecosistema, controlando las poblaciones de insectos y sirviendo de presa a aves, serpientes y mamíferos. Su situación es un recordatorio de los desafíos ambientales que enfrentan muchas especies y de la importancia de proteger estos frágiles ecosistemas. Número 9. Huellas en la arenisca de Coconino. Entre las muchas maravillas del Gran Cañón, la formación de arenisca de Coconino es una de las más intrigantes. Esta roca sedimentaria, compuesta principalmente de cuarzo, se formó hace unos 275 millones de años en un ambiente desértico y ventoso. La formación de Coconino es única por sus características bien preservadas, que incluyen marcas de ondulaciones, impresiones de gotas de lluvia, y lo más fascinante, huellas fósiles de antiguos reptiles e insectos. Estas huellas, que se parecen a las de las salamandras actuales, han sido objeto de intensos debates. Mientras que los científicos sostienen que estas marcas fueron dejadas a lo largo de millones de años por criaturas que habitaban en un entorno desértico, algunos creacionistas argumentan que estas huellas solo podrían haberse formado tras un evento catastrófico, como un diluvio, que humedeció las arenas y permitió que las huellas quedaran marcadas antes de fosilizarse. Según ellos, la disposición de las capas sugiere un rápido enterramiento y no un proceso gradual. Para los geólogos convencionales, la formación de Coconino es un ejemplo del tiempo que la naturaleza necesita para esculpir sus maravillas. Las huellas y ondulaciones se deben al movimiento de las arenas antiguas, modeladas por el viento y el agua en un clima mucho más seco que el actual. A medida que las dunas se desplazaban, la arena se acumulaba, formando capas que con el tiempo se compactaron en piedra. Número 10.
sequía en el río Colorado. En los últimos años, este río ha enfrentado una sequía alarmante que amenaza su caudal y con ello, la vida de millones de personas y ecosistemas que dependen de sus aguas. Las prolongadas sequías han afectado la cuenca del río, llevando sus niveles a mínimos históricos y poniendo en riesgo la producción de energía hidroeléctrica en embalses como el lago Mead. El grupo conservacionista American Rivers declaró que el río Colorado es el río más amenazado del mundo debido a esta situación. Su cuenca suministra agua a más de 4 millones de personas en Estados Unidos y México, abastece a plantas hidroeléctricas en varios estados y es vital para numerosas comunidades indígenas y agrícolas. A pesar de un invierno húmedo reciente que trajo algo de alivio temporal, los efectos de la sequía persisten y son motivo de gran preocupación. En 2021, el lago Mead, el mayor embalse del río, registró un nivel históricamente bajo, afectando la capacidad de generación de energía. Si el nivel del agua continúa disminuyendo, se podría alcanzar el estado de charca muerta, en el que el agua es demasiado baja para fluir río abajo y producir electricidad. Esta situación es un claro recordatorio de los efectos del cambio climático y de la necesidad urgente de proteger y conservar los recursos hídricos. Número 11. El rescate de un excursionista perdido. El Gran Cañón, con su terreno accidentado y su clima extremo, es un lugar tan hermoso como peligroso. En una de estas vastas extensiones, un excursionista llamado Yuro Hernández, de Arizona, desapareció durante una caminata en el desafiante sendero Hermit Trail. Este camino, conocido por sus vistas impresionantes pero empinadas pendientes, es una ruta popular entre los aventureros, aunque también es muy exigente. El Servicio de Parques Nacionales inició un extenso operativo de búsqueda y rescate. Los guardabosques, con un profundo conocimiento del terreno, recorrieron el sendero a pie y utilizaron helicópteros para explorar la zona circundante. Finalmente, Hernández fue localizado en Breezy Point, a lo largo de la ruta, después de un esfuerzo conjunto entre los equipos de tierra y los helicópteros de reconocimiento aéreo. Este rescate no solo fue un alivio para la familia de Hernández, sino también un testimonio de la dedicación y valentía de los equipos de rescate. Emily Hernández, la esposa de Yuro, expresó su gratitud por el esfuerzo de los equipos que no descansaron hasta traer a su esposo de vuelta. La historia del rescate es una muestra del desafío que representa el Gran Cañón, incluso para los excursionistas experimentados. Número 12. Formación de la arenisca de Coconino. Con sus impresionantes marcas de ondulaciones y huellas fósiles, es una de las formaciones geológicas más interesantes del Gran Cañón. Esta capa de roca, formada hace unos 275 millones de años, es un ejemplo perfecto de cómo el tiempo y la naturaleza transforman los paisajes. Los granos de cuarzo que componen la arenisca son tan resistentes que han sobrevivido a millones de años de erosión y cambio climático. En la región occidental del Gran Cañón, la arenisca de Coconino alcanza unos 20 metros de espesor, mientras que en el centro se expande hasta más de 138 metros. Su color, que varía entre el beige pálido y el blanco brillante, añade un contraste visual único en las paredes del cañón. A diferencia de otras formaciones rocosas, la Coconino no contiene huesos fósiles, pero sí muestra una gran cantidad de huellas que, según los científicos, fueron dejadas por antiguos reptiles e insectos. Estas huellas, grabadas en la piedra durante tiempos antiguos, cuentan una historia de adaptación y supervivencia en un paisaje desértico. Aunque algunos grupos interpretan estas huellas de manera diferente, los geólogos consideran que son una prueba más de cómo el desierto y sus criaturas evolucionaron en un ambiente árido y hostil. Número 13. Cuerpos ocultos en el Gran Cañón. El descubrimiento de cuerpos en el Gran Cañón es un recordatorio de que este lugar no solo es un atractivo natural, sino también un escenario de misterios y tragedias. En 2021, un caso impactante sacudió la tranquilidad del cañón cuando se halló un cuerpo a 131 metros por debajo del borde en Yavapai Point. El fallecido fue identificado como un hombre de Hungría, cuya desaparición había sido reportada meses antes en Las Vegas. Durante la búsqueda, las autoridades también descubrieron otro cuerpo en las cercanías, de un hombre que llevaba desaparecido desde 2015. Estos hallazgos desconcertantes
plantean muchas preguntas sobre cómo estos cuerpos pudieron permanecer ocultos durante tanto tiempo en un lugar tan visitado. Los guardabosques creen que las condiciones naturales y la inaccesibilidad de ciertas áreas permiten que algunas zonas del cañón queden en el olvido, ocultando secretos por años. La noticia de estos cuerpos genera una mezcla de inquietud y curiosidad entre los visitantes. Aunque el Gran Cañón es un destino popular, es fácil perderse en su vasto y desafiante terreno. Estos descubrimientos son un recordatorio de que la naturaleza tiene su propio ritmo y que, a veces, guarda secretos que solo el tiempo puede desvelar. Número 14. La Caverna del Gran Cañón. Entre los muchos sitios escondidos en el Gran Cañón, la Caverna del Gran Cañón se destaca como un lugar verdaderamente único. Esta caverna, situada a unos 220 pies bajo tierra, es la cueva seca más grande de Estados Unidos y fue formada durante la era Mesozoica, hace más de 65 millones de años. En ese entonces, el área estaba cubierta por un vasto mar, y las formaciones de piedra caliza de la caverna fueron el resultado de la erosión y de la deposición de minerales que, a lo largo del tiempo, crearon espectaculares estalactitas y estalagmitas. La caverna es famosa no solo por su antigüedad, sino también por la experiencia única que ofrece a sus visitantes. Hoy en día, es posible hospedarse en su interior, en una suite que presume de ser la habitación de motel más profunda, oscura y silenciosa del mundo. Esta estancia subterránea es una parada destacada en la histórica Ruta 66, la cual conectaba Chicago con Santa Mónica y es visitada por turistas en busca de una experiencia diferente. Además de su historia geológica, la caverna cuenta con un legado humano. A principios del siglo XX, fue acondicionada para recibir turistas y mostrarles las maravillas naturales de la región. Hoy en día, ofrece visitas guiadas que permiten a los visitantes explorar su fascinante geología e historia. Número 15. Pueblo Supai. En las profundidades del Gran Cañón se encuentra el pueblo Supai, hogar de la tribu Havasupai, uno de los asentamientos más remotos de los Estados Unidos. Ubicado en un cañón oculto, Supai es el único lugar del país donde el correo todavía se entrega a través de mulas debido a la dificultad de acceso. Para llegar a este lugar, los visitantes deben recorrer un sendero de unos 12 kilómetros o tomar un helicóptero, ya que no existen carreteras que conecten al pueblo con el resto del mundo. El nombre Havasupai significa gente de las aguas verde azuladas, una referencia a los espectaculares paisajes naturales que rodean el asentamiento. Cascadas como las de Havasu y Mooney, con sus aguas de color verde esmeralda, son el principal atractivo del área y una maravilla que cautiva a quienes logran llegar a este rincón del cañón. Estas caídas de agua, formadas por depósitos de carbonato de calcio, crean piscinas de travertino que cambian de color según la luz y el contenido mineral del agua. A pesar de su aislamiento, Supai recibe visitantes de todas partes del mundo que desean experimentar su belleza natural y la cultura Havasupai. Los turistas pueden montar en mula o caminar hasta el pueblo, donde tienen la opción de acampar o pasar la noche en un albergue rústico. Para los Havasupai, el Gran Cañón no es solo un hogar, sino también un lugar sagrado que conecta su identidad cultural y espiritual con la tierra y el agua que los rodea.